Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a desempacar una historia que podría cambiar para siempre cómo ven la Navidad. Olvídense de los villancicos alegres y las luces parpadeantes por un momento. ¿Qué pasaría si les dijera que el 25 de diciembre no solo trae regalos, sino también a una aparición escalofriante? Prepárense, porque vamos a adentrarnos en la leyenda del espectral Papá Noel, una figura que acecha en la noche más mágica del año. Cada cultura tiene sus propias tradiciones navideñas, algunas más conocidas que otras. Mientras la mayoría de nosotros esperamos la llegada de un hombre alegre y regordete con un saco lleno de juguetes en los rincones más oscuros del folclore y en susurros transmitidos de generación en generación, existe otra versión de esta figura icónica, una versión mucho más sombría. No se trata del Papá Noel que conocemos de las postales y los centros comerciales. Este es un eco, un fantasma, una presencia que se manifiesta cuando el mundo duerme, esperando la mañana de Navidad. La leyenda del espectral Papá Noel es tan esquiva como la propia aparición. No encontrarán muchos libros sobre él, ni documentales en la televisión. Su historia se teje a partir de fragmentos de testimonios, de encuentros inexplicables y de un miedo helado que se apodera de quienes afirman haberlo visto. Se dice que aparece en la madrugada del 25 de diciembre, no para dejar regalos bajo el árbol, sino para observar. Su propósito es un misterio, y es precisamente esa incertidumbre lo que lo hace tan aterrador. Los relatos varían en los detalles, pero muchos coinciden en ciertos aspectos clave. A diferencia del San Nicolás tradicional, vestido de rojo vibrante, el espectral Papá Noel es descrito a menudo como una figura translúcida, casi hecha de humo o niebla invernal. Su traje, aunque reconocible en su forma, parece descolorido, como una fotografía antigua que ha perdido su brillo con el tiempo. Algunos dicen que su rostro no tiene rasgos definidos, solo una silueta borrosa bajo el gorro. Otros, y esto es aún más inquietante, afirman haber visto sus ojos. Dos puntos de luz fría, como brasas moribundas en una chimenea apagada, que te miran desde la oscuridad. Uno de los primeros testimonios documentados, aunque de forma no oficial, proviene de una pequeña aldea en las montañas de Europa del Este, a finales del siglo XIX. Una familia se despertó en la mañana de Navidad y encontró todas las puertas y ventanas abiertas de par en par, a pesar de haberlas cerrado con llave la noche anterior. La nieve recién caída del exterior no mostraba huellas, ni de entrada ni de salida. Lo único fuera de lugar era una extraña sensación de frío que no provenía de las ventanas abiertas, sino que parecía impregnar las paredes mismas de la casa. El hijo menor de la familia, un niño de apenas 6 años, contó a sus padres que había visto a un Papá Noel de humo, parado al pie de su cama durante la noche, simplemente observándolo en silencio. Este patrón se repite en muchas de las historias. La aparición no interactúa, no habla, no amenaza directamente, simplemente está ahí. Su presencia es pasiva, pero profundamente perturbadora. Imaginen despertar en medio de la noche, con esa sensación de que no están solos. Abren los ojos lentamente y en la penumbra de su habitación distinguen una forma alta y familiar cerca de la ventana o junto a su cama. Es la silueta de Papá Noel, pero algo está mal. No hay sonido de cascabeles, no hay un ho, ho, ho amistoso. Solo un silencio absoluto y pesado, y la certeza de que no es el alegre portador de regalos que esperaban. ¿De dónde viene esta leyenda? Los orígenes son tan turbios como la propia aparición. Una teoría sugiere que es una manifestación de la culpa o el remordimiento colectivo. En una época del año centrada en la bondad y la generosidad, este espectro podría ser un recordatorio de las promesas no cumplidas, de las buenas acciones que dejamos de hacer, de la alegría que no compartimos. Es como si el espíritu de la Navidad tuviera su propia sombra, un contrapunto oscuro a toda la luz y la celebración. Otra hipótesis, más arraigada en el folclore antiguo, lo vincula con las tradiciones paganas del solsticio de invierno. Antes de que la Navidad fuera lo que es hoy, muchas culturas celebraban rituales para ahuyentar a los espíritus malignos durante las noches más largas del año. Figuras como Krampus o la Perchta son conocidas por castigar a los traviesos, pero el espectral Papá Noel es diferente. No castiga, solo observa. Algunos folcloristas creen que podría ser un espíritu guardián antiguo,
una deidad del invierno cuya verdadera naturaleza fue olvidada y reinterpretada a través del lente de la iconografía navideña moderna. Su aparición anual no sería una amenaza, sino un ritual ancestral, un eco de un tiempo en que la línea entre nuestro mundo y el de los espíritus era mucho más delgada. Pensemos en la psicología detrás de estos encuentros. La noche antes de Navidad es un momento de alta carga emocional. La anticipación, la emoción, a veces la ansiedad y la soledad pueden jugar un papel importante en nuestra percepción. ¿Podrían estos avistamientos ser una forma de parálisis del sueño, donde la mente, atrapada entre el sueño y la vigilia, proyecta una figura familiar pero distorsionada en la oscuridad? Es una explicación racional y plausible. Sin embargo, la consistencia en los relatos de personas de diferentes culturas y épocas que no han tenido contacto entre sí plantea dudas. ¿Cómo es posible que un niño en una aldea del siglo XIX y un adolescente en una ciudad moderna describan una experiencia tan similar? Veamos otro caso. A mediados de la década de 1980, en un suburbio de Ohio, una mujer llamada Clara se despertó la noche del 24 de diciembre por el llanto de su perro. Al bajar las escaleras, encontró al animal acurrucado y temblando bajo la mesa de la cocina, mirando fijamente hacia la sala de estar. La habitación estaba iluminada únicamente por las luces del árbol de Navidad. En el centro de la sala, de pie junto al árbol, Clara vio una figura alta que se asemejaba a Papá Noel. No era sólida. Podía ver las luces del árbol parpadeando a través de su cuerpo. Contó que la figura giró lentamente la cabeza hacia ella, y aunque no podía ver un rostro, sintió una oleada de tristeza tan abrumadora que casi la hizo caer. La aparición se desvaneció lentamente, como el vapor en un día frío. A la mañana siguiente, no faltaba nada. Los regalos estaban intactos, pero el sentimiento de melancolía persistió en la casa durante días. Esta sensación de tristeza es otro elemento recurrente. A diferencia de los fantasmas vengativos que buscan aterrorizar, el espectral Papá Noel parece traer consigo una atmósfera de profunda melancolía. ¿Podría ser el espíritu de alguien que murió en Navidad, condenado a vagar cada año en el aniversario de su muerte? Quizás un antiguo fabricante de juguetes que nunca pudo ver la alegría en los rostros de los niños. O alguien que perdió a su familia en esta fecha y ahora busca esa calidez perdida en los hogares de otros. Esta idea lo conecta con las clásicas historias de fantasmas de la época victoriana. Autores como Charles Dickens, con su Cuento de Navidad, popularizaron la idea de que la Navidad era el momento perfecto para las historias de fantasmas. Era una época de reflexión, de mirar al pasado, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la visita de un espíritu. El espectral Papá Noel encaja perfectamente en esta tradición. No es el fantasma de las Navidades pasadas, presentes o futuras, sino quizás el fantasma de la propia Navidad, una encarnación de sus aspectos más olvidados y sombríos. La narrativa de este espectro también comparte similitudes con leyendas invernales más oscuras. Pensemos en el Wild Hunt o la cacería salvaje, un mito europeo sobre una procesión de cazadores fantasmales que surcan los cielos en las noches de invierno. Verlos era un presagio de catástrofe. El espectral Papá Noel, aunque solitario y silencioso, comparte esa cualidad de ser un observador ominoso, un heraldo de algo desconocido. Su presencia no causa daño físico, pero deja una marca indeleble en la psique de quien lo ve. Los encuentros más modernos a menudo involucran tecnología. Hay informes en foros de internet de personas que revisan las grabaciones de sus cámaras de seguridad en la mañana de Navidad y encuentran anomalías inexplicables. Orbes de luz flotando en la sala de estar, sombras que se mueven donde no debería haber nada, o incluso, en raras ocasiones, una figura borrosa y translúcida que se detiene por un momento frente a la cámara antes de desaparecer. Los escépticos lo atribuyen a polvo, insectos o fallos técnicos, pero para quienes creen es una prueba más de que algo o alguien nos visita en esa noche. Una historia particularmente escalofriante de la era digital proviene de un joven que decidió dejar su teléfono grabando durante la noche para intentar capturar a sus padres dejando los regalos. A la mañana siguiente, al revisar el video, encontró horas de grabación en negro. Sin embargo, justo alrededor de las 3 de la madrugada, el audio captó un sonido muy débil. Al subir el volumen al máximo, pudo escuchar lo que sonaba como un suspiro largo y profundo, seguido de un silencio total.
No era la voz de ninguno de sus padres. Era un sonido hueco, cargado de una tristeza infinita que parecía venir de la propia habitación. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta leyenda? ¿Es solo un cuento de miedo para las noches de invierno? ¿Una invención moderna nacida en Internet? ¿O hay algo más? La belleza y el terror del espectral Papá Noel radican en su ambigüedad. No hay una respuesta clara, y quizás eso es lo que lo hace tan persistente. Nos obliga a cuestionar la naturaleza de una de nuestras celebraciones más queridas. Nos recuerda que incluso en los momentos de mayor alegría y luz, la oscuridad y el misterio nunca están muy lejos. La próxima vez que sea 24 de diciembre y te vayas a dormir con la emoción de la mañana de Navidad, quizás una parte de ti recuerde esta historia. Si te despiertas en mitad de la noche y sientes un frío inexplicable, o ves una sombra que no debería estar ahí, podrías estar teniendo un encuentro con el visitante más inesperado de la Navidad. No viene a traerte regalos ni a juzgar si ha sido bueno o malo, simplemente viene a observar, un testigo silencioso de la magia y la melancolía de la noche más larga del año. Esta leyenda nos invita a mirar más allá de la superficie comercial y festiva de la Navidad. Nos conecta con un pasado más antiguo y misterioso, un tiempo en que el invierno era una época de supervivencia, reflexión y respeto por lo desconocido. El espectral Papá Noel no es un monstruo que temer, sino un enigma que contemplar. Un recordatorio de que las mejores historias son las que nos dejan con más preguntas que respuestas, y que el mundo, incluso en sus momentos más familiares, está lleno de maravillas y misterios que esperan ser descubiertos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen en la existencia del espectral Papá Noel o piensan que hay una explicación lógica para estos encuentros? Déjenme sus teorías y sus propias historias en los comentarios. Me encantaría leerlas. Nos vemos en la segunda parte. Hoy, en la segunda parte de nuestra investigación sobre el espectral Papá Noel, nos adentraremos aún más en la oscuridad que rodea esta leyenda. Ya no hablamos solo de un cuento para asustar a los niños. Estamos analizando testimonios, patrones y teorías que podrían explicar esta aterradora aparición navideña. El 25 de diciembre. Mientras el mundo celebra, algunos viven una pesadilla. Hemos recopilado más relatos, cada uno más perturbador que el anterior. Historias de personas que, en lugar de escuchar el alegre tintineo de cascabeles, oyen el arrastrar de cadenas en sus tejados. En lugar de ver una figura regordeta y jovial, describen una silueta alta, demacrada, con ojos que brillan con una luz helada, casi vacía. No trae regalos, sino una sensación de pavor insoportable. Una de las historias más impactantes nos llega desde un pequeño pueblo en las montañas de Austria. Un lugar ya impregnado de folclore oscuro como el del Krampus. Una familia, los Schneider, juran que durante 3 generaciones, en la mañana de Navidad, han encontrado una única pieza de carbón en el centro de su salón, colocada con una precisión inquietante. No hay señales de entrada forzada, no hay huellas en la nieve, solo ese pedazo de carbón, frío al tacto, y el olor a pino y ceniza que perdura en el aire durante horas. La abuela de la familia cuenta que su propio abuelo le advirtió: no es un castigo, es una marca. Él sabe que estamos aquí. ¿Una marca de qué? ¿Y quién es él? Esto nos lleva a una de las teorías más fascinantes y aterradoras, la del eco espectral. Algunos parapsicólogos sugieren que el espectral Papá Noel no es un fantasma en el sentido tradicional, sino un eco psíquico. Piensen en la energía emocional concentrada en la Navidad, la alegría, la esperanza, la generosidad. Es una cantidad masiva de energía psíquica liberada en todo el mundo simultáneamente. La teoría postula que, así como la luz tiene su sombra, esta inmensa ola de emoción positiva crea una contraparte negativa. Un vacío, una entidad formada por la soledad, la decepción y la tristeza que muchas personas también sienten durante las fiestas. Este eco tomaría la forma más reconocible de la temporada, la de Papá Noel, pero la corrompería, la retorcería hasta convertirla en un reflejo oscuro de sí misma. No es un espíritu que busca venganza, ni un demonio. Es, según esta teoría, una manifestación de la propia tristeza humana colectiva, un fantasma que nosotros mismos creamos año tras año.
Esto explicaría por qué sus apariciones son tan personales y por qué a menudo se manifiestan en hogares donde la alegría navideña es forzada o ausente. El espectral Papá Noel se alimenta de esa disonancia emocional. Donde hay una fachada de felicidad que oculta una profunda melancolía, allí es donde encuentra su puerta de entrada. Vamos a analizar un caso documentado en los años 70 en Canadá. Un psicólogo infantil, el Dr. Alistair Finch, estaba tratando a un niño que sufría de terrores nocturnos extremos cada mes de diciembre. El niño dibujaba repetidamente la misma figura, un hombre alto y delgado, con un traje rojo raído y una larga barba blanca, pero con el rostro completamente en sombras, sin rasgos. El niño decía que el hombre triste de la Navidad lo visitaba y le susurraba cosas que no podía entender, pero que le hacían sentir un frío que le llegaba hasta los huesos. El Dr. Finch, un hombre de ciencia, inicialmente lo atribuyó a la ansiedad estacional, pero entonces, en la víspera de Navidad, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina, escuchó un sonido en el pasillo. Pensando que era el conserje, abrió la puerta y vio, al final del pasillo, una figura que coincidía exactamente con los dibujos del niño. Se quedó paralizado por el miedo, sintiendo una ola de desesperación tan intensa que casi se desmaya. La figura simplemente se giró y se desvaneció en la oscuridad. El Dr. Finch nunca volvió a ser el mismo y dedicó el resto de su vida a estudiar fenómenos inexplicables. Este relato es crucial porque proviene de un escéptico, un hombre entrenado para buscar explicaciones lógicas. Su experiencia valida que lo que sea esta entidad no se limita a la imaginación de los niños o a las supersticiones de los pueblos pequeños. Tiene la capacidad de manifestarse y afectar profundamente, incluso a las mentes más racionales. Otra teoría explora la idea de un doppelgänger festivo. En muchas culturas, un doppelgänger, o doble fantasmagórico, es un presagio de mala suerte o muerte. ¿Podría el espectral Papá Noel ser el doppelgänger de la figura original de San Nicolás o del espíritu de la Navidad? San Nicolás era un santo conocido por su generosidad y protección. Su doble oscuro, por lo tanto, sería la antítesis. Una figura que trae miseria y miedo. No castiga a los malos como el Krampus, sino que simplemente existe como un recordatorio sombrío de que toda luz proyecta una sombra. Su presencia el 25 de diciembre sería una especie de equilibrio cósmico, una advertencia de que la alegría y la generosidad no pueden existir sin su opuesto. Pensemos en cómo ha evolucionado la figura de Papá Noel, originalmente una figura religiosa, luego un duende folclórico, y finalmente el gigante comercial que conocemos hoy. ¿Es posible que esta comercialización masiva, esta transformación de un símbolo de generosidad en uno de consumo, haya corrompido su esencia espiritual? Tal vez el espectral Papá Noel es el espíritu original, despojado de su alegría, vagando como un recordatorio de lo que hemos perdido. Una cáscara vacía, un fantasma de la Navidad pasada en el sentido más literal, lamentando la pérdida del verdadero significado de la temporada. Esta idea resuena con un testimonio que recibimos de una ex empleada de un gran centro comercial. Ella nos contó que durante años los guardias de seguridad nocturnos se negaban a patrullar el área de la gruta de Papá Noel después del cierre en diciembre. Informaban de luces que parpadeaban solas, susurros helados que parecían venir del gran trono vacío y, lo más espeluznante, a veces veían una figura sentada en la silla en los monitores de seguridad, una silueta oscura que desaparecía en cuanto alguien se acercaba. ¿Podría ser que estos lugares, epicentros del consumismo navideño, actúen como faros para esta entidad melancólica? Lo que hace que el espectral Papá Noel sea tan aterrador no es solo su apariencia, sino lo que representa. Es la encarnación de la ansiedad navideña, la soledad en medio de la multitud, la presión de ser feliz. Es un espejo oscuro que nos muestra la fragilidad de nuestra alegría festiva. No es una leyenda que podamos descartar fácilmente, porque sus raíces están profundamente ancladas en emociones humanas muy reales y universales. En la próxima y última parte de nuestra serie, exploraremos los rituales y métodos que algunas personas afirman usar para protegerse de esta entidad. Desde antiguos amuletos hasta prácticas modernas, investigaremos si es posible mantener a raya a esta sombra de la Navidad.
¿Hay alguna forma de enfrentarse al espectral Papá Noel o estamos condenados a sentir su presencia helada cada 25 de diciembre? Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades más oscuras de la Navidad. Si tienes alguna experiencia o teoría sobre este tema, por favor, compártela en los comentarios. Nos leemos allí. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte el final de esta escalofriante investigación. Hasta la próxima y mantengan la mente abierta.